¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente ya estamos aquí en nuestra tradicional entrevista. Venimos realizando ya desde, bueno, ya antes la realizábamos, pero a partir de la pandemia empezaron a ser más constantes. Este es como ya, justamente hoy vamos a terminar como el primer ciclo de entrevistas. Incluso muy pronto vamos a buscar la forma de estas entrevistas queden ya en un podcast para que queden ahí y puedan visualizarlas incluso en otros colegas. Y bien, bueno, sin más preámbulo, en esta ocasión tengo el honor, el gusto de poder entrevistar al doctorante Edwin Elmet. Permítanme leerles un poco acerca de su semblanza. Pues él es licenciado en psicología, licenciado en Psicología por la Universidad de las Américas. Permítame un momento. Ok, él cuenta con entrenamiento internacional en terapia dialéctica conductual. Por un lado, cuenta con maestría en Ciencias del Comportamiento con opción en Análisis de la Conducta por el Centro de Estudios de Investigaciones en Comportamiento de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con maestría en Psicología Clínica por parte de la Universidad de Vizcaya de las Américas. Es candidato a doctor en Ciencias del Comportamiento con opción en Análisis de la Conducta por el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento, de igual forma de la Universidad de Guadalajara. Sin más preámbulo, bueno, aquí estamos. Bienvenido, Edwin. Hola, gracias. Estoy muy acostumbrado a este tipo de actividades, pero ya creo que ya son inevitables, ¿no? Hacer este tipo de dinámicas virtuales. Te agradezco muchísimo la invitación y espero que sea provechoso, sobre todo. Sí, ya estos tiempos ya nos han llevado a que de otra forma pues, estemos haciendo inevitables, como lo comentas, ¿no? Claro. Y que gradualmente nos hemos ido adaptando, acostumbrando, y bueno, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de problemas de ansiedad en infancia, de tics, de eneuresis, así que, bueno, a ver, problemas de ansiedad, Edwin, a ver, ¿qué son los problemas de ansiedad? ¿Cuáles son los más frecuentes, no sé, que podemos encontrar en la práctica clínica? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Ya. Hay algo en principio muy interesante sobre el fenómeno de la ansiedad, ¿no? Y es que es un fenómeno que aparentemente es muy cotidiano. Todos de alguna manera tenemos una experiencia o hemos expresado tener un cierto tipo de relación con ese tema, ¿no? Y lo que sucede curiosamente con estos temas es que yo siempre lo he dicho, ¿no? De alguna manera el reto de la psicología es que trabajamos con temas que a la población, a todos nosotros nos son muy familiares. Tenemos experiencias, contactos con estos fenómenos y entonces, por lo tanto, esto hace difícil que tengamos un común acuerdo de qué es esto, ¿no? De manera general, establecemos la ansiedad como un evento de angustia o un evento aversivo, ¿no? Un evento que es como mínimo incómodo, en el cual nos genera o nos detona una variedad de sintomatologías a nivel fisiológico, ¿no? Desde sudoración, palpitaciones, y de manera general, lo curioso aquí es que no hay un acuerdo a nivel científico de lo que es la ansiedad. Eso es lo curioso, ¿no? Y por esto el preámbulo de hablar acerca de que, a pesar de que es un fenómeno muy cotidiano, del que todos nosotros tenemos cierta recolección, tenemos experiencias, anécdotas, del lado científico todavía no hay un acuerdo respecto a lo que es la ansiedad. Hay puntos en común, o sea, hay puntos de acuerdo desde distintas posturas, de distintos conceptos, como por ejemplo que es más bien es más bien emocional, es un evento emocional, que también propone periodos de angustia y que también es una reacción del organismo ante eventos que son, y aquí es lo interesante, ¿no? Eventos que son potencialmente riesgosos, pero que no necesariamente son riesgosos. Que ahí hay una diferencia importante entre lo que es el miedo
y lo que es la ansiedad, que también es algo importante de lo que deberíamos hablar, ¿no? Una cosa es tener miedo y otra cosa es tener ansiedad. El miedo es una reacción natural ante un evento real, ¿no? Por ejemplo, vas caminando por la calle y pasa un carro a toda velocidad y entonces tienes una reacción inmediata, ¿no? Te palpita el corazón, desarrollas toda esta sintomatología, ¿no? Y la ansiedad, puedes ir caminando por la calle, te topas en la misma avenida, volteas a los dos lados, no hay ningún estímulo, no hay carros, no hay nada, pero detonas la misma sintomatología como la ocasión en la que pasó el carro y casi te arrolla, ¿no? Entonces es lo curioso, ahí es una diferencia bien importante. La ansiedad sucede en ausencia del estímulo real. Entonces, por lo general, los estímulos que desencadenan la ansiedad, desde el modelo conductual los denominamos encubiertos. O sea, suceden de manera encubierta y en la forma de pensamientos, por ejemplo, ¿no? Esto es a lo que hablamos como estímulos encubiertos. Entonces, eso sería como una semblanza como muy general de a lo que nos referimos como la ansiedad, aclarando que no hay un acuerdo científico total respecto a lo que es, ¿no? Porque hay algunos científicos que hablan acerca de que la ansiedad y el estrés es lo mismo, hay algunos científicos que lo separan, hay algunos científicos que hablan acerca de que es un continuo, o sea, no hay un acuerdo, pero diríamos que esto que te platiqué vendrían siendo como los más o menos los puntos comunes de los conceptos. Ok, ¿no? Mira, me llama mucho la atención, número uno, ¿no? A ver, hay eventos que parecían ser riesgosos, pero que en realidad no son riesgosos. Ahí podríamos denominar como que la persona comienza a experimentar ansiedad, pero también comentas un punto muy importante. Todos en algún momento hemos experimentado ansiedad, entonces se pudiese decir que se convierte en un problema de ansiedad cuando no está como tal el estímulo, no está el evento, ¿no? Más sin embargo, hay una serie de eventos encubiertos, ¿no? Pensamientos, y entonces ahí, y que evidentemente esto pues empieza a afectar la calidad de vida de la persona. Ahí podríamos entonces hasta cierto punto decir que si se sigue manteniendo en el paso del tiempo y se empieza a afectar la calidad de vida de la persona, se empieza a configurar pues ya un problema de ansiedad. Sí, sí, también hablamos acerca de que tenemos la novedad de que nuestra sociedad, por ejemplo, digamos que hay estímulos que son reales, pero que no necesariamente son riesgosos para la salud. Por ejemplo, en algún momento en las grabaciones yo les decía a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, grabar un video de ITECOC, que es una experiencia novedosa, o tener una entrevista, por ejemplo, contigo en este momento, que no estoy tan acostumbrado, pues no pone en riesgo mi vida, ¿no? Realmente no amenaza mi salud, mi integridad física, ¿no? Sin embargo, sí pudiera desencadenar eventos de ansiedad, pero eso no significa que sean eventos realmente riesgosos, ¿no? Entonces es otra diferencia importante. Cuando enfrentas eventos que son aversivos, pero no necesariamente son riesgosos para la salud, también puedes desencadenar este fenómeno. Un examen, por ejemplo, una presentación, estar frente a una persona específica, todo esto, ¿no? Son diferentes eventos, y bueno, hay que entonces, desde una perspectiva conductual, pues hay que entonces encontrar cuáles son estos eventos en concreto, en particular, ¿no? Sí, saber cuáles son las emociones que está experimentando la persona, la serie de pensamientos que aparecen, y también hablabas de que puede llegar a haber una cierta sintomatología a nivel fisiológico. Entonces, todo esto pues es importante explorarlo. Y cuando digo explorarlo, ahora fíjate, en niños, ¿qué onda ahí? ¿Qué onda con la situación de la intervención en niños, desde su evaluación, intervención? ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello? Con niños yo creo que hay aquí como un acuerdo en que el abordaje, por lo general, con niños, por lo menos los que son menores de 12 años, el abordaje suele ser completamente ambiental, ¿no? Es decir, nos enfocamos en hacer un análisis de la intervención, va dirigida
totalmente al ambiente, ¿no? ¿Y por qué digo que en menores de 12 años? Porque por lo general cuando abordamos estos temas de ansiedad con niños menores de 12 años, preescolares y escolares, una parte fuertemente de la intervención, una parte poderosa de la intervención es involucrar a los padres de familia o a los cuidadores principales como coterapeutas o como modificadores de conducta. Y eso implica que se entrenen justamente en habilidades que les permitan apoyar el tratamiento principal, en este caso podría ser, eh, pero sí el análisis funcional, la intervención se apoya totalmente de la colaboración del ambiente, en este caso los cuidadores, los profesores, los tíos, o sea, personas que estén directamente involucradas o que participen activamente del ambiente del niño, es lo primero que hacemos, ¿no? No significa con esto que con niños mayores, adolescentes, por ejemplo, jóvenes, no lo hagamos. De hecho, yo trabajo con adultos en los que inclusive involucramos a los cuidadores o a los familiares o a la pareja y entonces eso potencializa el efecto del tratamiento. O sea, de alguna manera siempre se hace. Solamente que entre más pequeños son los niños, la necesidad de que el medio ambiente intervenga y se reconfigure es más importante, porque si no, entre menos participación tenga el ambiente, entre menos participación tengan los cuidadores, para que dejen, por ejemplo, de participar en la problemática, evidentemente menos solución va a haber. Yo de repente recibo padres de familia que me dicen, tengo a mi niño en tratamiento con psicólogos desde los 7 años o desde los 4 años y el niño o el chavo tiene 16. Y me dicen, y no veo resultados. Ha habido pocas mejorías, pero dicen, no, pues me recomendaron contigo, ¿no? Y constantemente, Eden, estoy recibiendo personas que me dicen lo mismo. Casi llegan conmigo, pero el muchacho, en este caso, tiene desde los 4 años, desde los 5 años en tratamiento, ¿no? Y entonces no ha habido una solución concreta y no ha habido una resolución concreta ni a problemas de ansiedad, ni a problemas conductuales, porque se siguen repitiendo o de repente pueden ellos ver que y por lo general hay tratamiento farmacológico, por lo tanto, debido a esto, pueden notar cierta mejoría, hay un declive de los síntomas, hay una mejoría de los síntomas, sin embargo, es cíclico, ¿no? Dado que solamente estamos en tratamiento farmacológico y el entrenamiento psicológico o el tratamiento psicológico no es eficaz, hay como muchos altos y bajos, ¿no? Y es muy constante que esto suceda, y eso se debe justamente a la poca intervención que se da por parte, o sea, del ambiente, ¿no? No hay una reconfiguración ambiental, el psicólogo en este caso no promueve que esto suceda, no promueve la modificación del ambiente para beneficiar la modificación de la conducta o la intervención, entonces eso sí es un problema. Sí, y es preocupante porque preocupante en muchos sentidos. Número uno, la persona o la familia no va logrando no va viendo esta mejoría, por un lado, pero también preocupante para el gremio en qué sentido de que más allá de darle un estatus, por un lado científico, pero también de que las terapias psicológicas funcionan, entonces de repente el psicólogo, la psicóloga, todos nos generalizan, ¿no? Y se va desprestigiando muchas veces nuestra labor como profesionales, entonces por eso es importante adoptar, ¿no? Apropiarnos de metodologías, de una base teórica que esté fundamentada en investigación, que esté comprobado que funciona, ¿no? Y hablas de un punto muy importante, ¿no? El ambiente. Y es precisamente a través del análisis funcional que nosotros podemos identificar estas relaciones funcionales que están entre el organismo y este ambiente. Y evidentemente, más tratándose de niños, las intervenciones van orientadas a entrenar papás, mamás, cuidadores, cuidadoras. Ahorita con esta situación, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? De que vamos a regresar a clases. Yo tengo adolescentes o papás que me dicen, no, es que mi hijo no quiere regresar, evidentemente, por muchos factores, ¿no? Muchos ya se adaptaron, ya se habituaron. Y entonces, regresar a clase, ¿no? Regresar a clase, pues ahí tenemos una oportunidad nosotros como psicólogos, psicólogas, de dar ciertas pautas, tanto a padres como a docentes, de qué hacer, de cómo intervenir, de cómo evaluar, de qué no hacer también, porque a veces el qué no hacer ayuda también
porque a veces el qué hacer hace que se estén reforzando ciertos comportamientos. Así es. Es súper importante intervenir en el ambiente. Sí, claro, y sobre todo debemos tener en consideración que nuestro ambiente está en constante modificación, ¿no? Se actualiza. Y en este caso, lo que está pasando con la pandemia nos está generando un incremento importante en los casos de ansiedad, pero desbordado. Es impresionante la cantidad de problemas de ansiedad y debido a que no tenemos un manejo adecuado de estos problemas, lo que hacemos es fortalecerlos en casa, ¿no? Los atendemos y en lugar de aminorarlos, bueno, por supuesto que los padres de familia no tienen por qué saber cómo manejarlos de forma técnica, ¿no? Sin embargo, de cualquier forma eso no cambia el resultado y el resultado que estamos observando es un incremento desproporcionado de las cifras de ansiedad infantil en adolescentes, por supuesto, y también en los padres. Entonces, ya no solamente nos estamos enfrentando a un problema de ansiedad en niños, sino que esa ansiedad de niños, el no poder controlar, suele suceder que el hecho de que no podamos controlar cierto tipo de situaciones está analizado en diferentes artículos científicos, empieza esta sensación de incontrolabilidad, empieza a generar lo que conocemos, o puede, perdón, empezar a generar lo que conocemos como desesperanza aprendida, ¿no? Entonces llegamos con un problema y este problema, la falta de eficacia al momento de tratar de controlar este problema, de abordar de manera eficiente este problema, empieza a generar otros problemas, ¿no? Tratamos de solucionarlo, vamos con un psicólogo, el psicólogo no nos da la respuesta que necesitamos, no hay soluciones y se van desencadenando otra serie de situaciones más conflictivas, ¿no? Pues para cuando llegan conmigo, por ejemplo, o al modelo conductual, que esa es la realidad, cuando llegan al modelo que puede intervenir de manera eficaz en ese tipo de problemas, y dijeras tú, no lo digo por realzarlo, ¿no? Sino porque es el que presenta evidencia empírica de que funciona. O sea, hay evidencia concreta y contundente de que este modelo funciona y por lo tanto funciona porque tiene protocolos que han sido ensayados y evaluados y reevaluados, ¿no? Pues para el momento en que llegan para la aplicación del protocolo ya no nos enfrentamos nada más a un problema de salud en relación a la ansiedad. Nos enfrentamos a un problema en relación a inclusive a problemas maritales, control de ira, desesperanza aprendida, o sea, ya es todo un paquete de variables que como ambiente, te decía, y te lo cuento por esto, ¿no? A colación de esto, como ambiente están incidiendo también en los síntomas del niño, ¿no? O sea, ya es una serie de variables que tenemos que poco a poco ir controlando, que tenemos que poco a poco ir evaluando, realizando, como tú bien dijiste, el análisis funcional para ver de qué manera está interviniendo y entonces proponer ya no nada más un programa, no un protocolo que ya esté establecido, sino una serie de protocolos que puedan verdaderamente ayudar a esta familia. Sí, y entonces es ahí donde lo que parecía ser terapia infantil en realidad se convierte en una intervención familiar. Porque ahorita que comentas, ¿no? A ver, a mí se me vino a la mente, no sé, a ver, el niño, la niña tiene problemas de ansiedad, no quiere dormirse sola, o no quiere dormirse a cierto horario, se le nota preocupada porque dice, ¿a qué horas va a llegar mi papá, mi mamá? ¿No? O sea, hay una serie de comportamientos ahí, ¿no? Se le nota preocupada, no se quiere despegar de mamá o no se quiere despegar de papá, pero a la hora de hacer la evaluación ambiental a través del análisis funcional, identificamos que estas verbalizaciones, estos comportamientos que la niña hace, que refiere, pues resulta que son, no sé, las veces que papá sale con los amigos y entonces llega alcoholizado, ¿no? Entonces, por mucho que estemos intentando, a ver, si yo estoy trabajando con el niño y la niña y por mucho que yo esté intentando trabajar y trabajar, pero se siguen presentando estos mismos eventos desencadenantes y si no se interviene en ello, entonces se va a estar volviendo a presentar el problema de ansiedad e incluso hasta puede evolucionar. Por supuesto. Sí, nos encontramos con que las variables que lo detonan, las variables que son disposicionales para que se produzca este problema, se siguen manteniendo en el ambiente. ¿Qué sentido tiene entonces hacer una intervención en la cual estemos luchando a contracorriente
que tengamos a un consultante por 8 años en donde estamos tratando de reincidir en lo mismo, cuando estamos viendo, esto sucede cuando realmente no hacemos un análisis funcional, estamos trabajando a ciegas, ¿no? Y es ahí cuando definitivamente yo soy abanderado de decir abiertamente que se necesita saber hacer análisis funcional para realizar una verdadera intervención que sea eficiente. Y a lo mejor es un comentario que no va a ser popular entre otras áreas, ¿no? De la psicología, pero de otra manera estamos trabajando a ciegas. Claro. En esa herramienta trabajamos verdaderamente a ciegas. Sí, porque estamos interviniendo, estamos haciendo cosas, pero no estamos interviniendo en las variables que están controlando la conducta. Y por lo tanto, se sigue presentando. Y tú dijiste algo muy importante aquí, ¿no? En relación a la cuestión de, bueno, has dicho muchas cosas muy importantes, pero entre ellas, de repente ciertos eventos ambientales, como que el papá llegue de cierta manera, digamos, alcoholizado, ¿no? Sí puede generar ansiedad en el niño, pero la ansiedad en este caso tiene muchas manifestaciones, ¿no? Tiene manifestaciones conductuales en la forma de tics nerviosos, tiene manifestaciones conductuales en la forma de estereotipias. Son conductas repetitivas que pueden llevar a hacer una estrategia de autocalma, ¿no? De autocalmarme. Pueden tener manifestaciones, como lo mencionabas en un inicio, enuresis, encopresis, ¿no? Que es la micción en lugares que no son los adecuados, ¿no? Es en el baño, se orina en la ropa o se hace popó en la ropa, ¿no? Y entonces hay un montón de, bueno, las fobias, por mencionar unas de las más populares formas de ansiedad, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo es una forma de ansiedad también, de una manera de no afrontar la ansiedad, de no tener alternativas de enfrentamiento de la ansiedad adecuadas y saludables. Entonces no hay alternativas de afrontamiento, por lo tanto se generan ese tipo de comportamientos. No hay huecos conductuales, todo el tiempo nos estamos comportando. Por lo tanto, debe haber una forma de comportamiento que te permite el afrontamiento a estos síntomas o a estos, vamos a decirle como requerimientos del ambiente, ¿sí? Como el ambiente constantemente te está requiriendo, te está solicitando o te está, hay demandas ambientales, y eso me refiero. Las demandas ambientales vienen en la forma de enfrentar situaciones como el que tu papá llegue borracho, ¿no? Como un examen, como N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que uno genera repertorios que funcionan como respuesta a estas demandas ambientales. Okay. Y un niño pues manifiesta las que van saliendo, ¿no? Las que se le van reforzando, las que se van manifestando como resultado de esto. Entonces, finalmente son como parte de nuestro repertorio hacia ese ambiente, ¿no? Y acabas de mencionar un punto importante. Parte de este repertorio está orientado a la autocalma. En mucho de lo que acabas de comentar, ¿no? Se abre un abanico enorme, que son las diversas formas, ¿no? Y entonces empieza a reforzar, ¿no? Desde la infancia y al rato, bueno, adolescencia y bueno, qué decir de la adultez. Exacto. Sí, luego de repente uno piensa que ya no lo he escuchado tanto, antes era muy popular, no sé si te ha pasado a ti, Eden, pero era muy popular escuchar no, luego se le quita. En el caso de la enuresis era muy común escuchar, yo me oriné hasta los 10 años y mírame, aquí estoy y no pasa nada, ¿no? Y era muy común que el padre de familia reportara que él o ella también hubieran tenido estas manifestaciones, pero que no pasó nada y que ahorita están bien, ¿no? Pero cuando haces un análisis del sistema ambiental, te das cuenta de que, bueno, no tienes por... No, y yo siempre lo digo, no es mi intención meterme en lo que no me importa, pero no estás tan bien como tú dices, ¿no? O sea, y justamente este comportamiento tuyo está generando esta manifestación conductual en el niño, ¿no? También. No siempre pasa, obviamente, en temas de, por ejemplo, las fobias, regularmente la fobia es el resultado a cierto evento aversivo, y entonces el niño en respuesta a este evento aversivo manifiesta ciertos comportamientos, ¿no? Generalmente de evitación, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no significa que posteriormente el ambiente no participe, ¿no? Por ejemplo, si un niño desarrolla un miedo a un perro porque fue atacado y posteriormente
le solicita al padre de familia que no crucen por cierta calle porque le tiene miedo al evento que sucedió. Hay esta historia, ¿no? Hay esta historia conductual en la que, pues, fue real el evento. Lo atacó un perro y hay un miedo real ante que esto vuelva a suceder. Entonces, cuando el ambiente participa para facilitar, por ejemplo, conductas de evitación, es cuando el niño le dice, papá, no quiero pasar por ahí, se pone mal, empieza a tener estas manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad como las que habíamos hablado, y entonces el papá dice, ok, está bien, no quiero que te genere conflicto, le damos la vuelta, ¿no? Y entonces en vez de cruzar la calle y la casa estaba enfrente, ya veíamos la casa, o sea, la casa está del otro lado de la calle. Lo que tenemos que hacer es dar la vuelta, una cuadra completa, a lo mejor una cuadra panteonera de estas largas, como las de aquí de Guadalajara. No sé cómo se allá contigo, Eden, pero acá son cuadrotas, ¿no? Entonces, ya se convirtió, ya, por ejemplo, el padre de familia le facilita y fortalece la conducta de evitación, ¿no? Y justamente el problema es esto, cómo el ambiente puede facilitar este tipo de comportamientos que a la larga no son viables o que pudieran desencadenar en otro tipo de dificultades. Sí, 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 se empieza gradualmente a mantener y al punto de agravarse, ¿no? Y ahorita comentabas un punto importante, ¿no? Que forma parte como de la creencia popular y que incluso se da no solamente en los que no son psicólogos, también a veces me han llegado algunos consultantes todavía, ¿no? Me dijo el médico, la médica que se le iba a pasar, que iba a hablar, que era por la edad, o creencias culturales, ¿no? Como lo comentas, ¿no? Yo también era callado, tímido, y entonces pues, se va reforzando y bueno, ya en la adolescencia a veces pues ya es un poco más complicado intervenir con ya ciertos patrones de comportamiento que se han estado manteniendo a lo largo del tiempo. Entonces, trabajar en la infancia es trabajar en familia, es trabajar en el ambiente y también podemos prevenir muchísimas cosas que se pueden, no nos hace exentos, ¿no? Pero sí otros repertorios a lo mejor que se pueden, o formas de afrontar en su momento en la adolescencia y desde luego en la vida adulta. Bueno, y ahorita me surge aquí, ¿no? Como es un gran abanico y evidentemente pues hay muchas formas de intervenir. ¿Cuáles de manera general podrían ser estas técnicas, estrategias, Edwin, para intervenir en los diversos problemas de ansiedad? En principio, tenemos en cuestión de problemas de ansiedad, exceptuando por el trastorno obsesivo compulsivo, que este tiene su propio protocolo establecido, ya que se ha comprobado que la otra línea no ha funcionado del todo. Exceptuando por ese, en principio, desarrollamos estrategias de afrontamiento entre el estrés y la ansiedad. Principalmente llevamos al consultante, sin importar que sea un niño pequeño, lo llevamos a que genere estrategias o alternativas de relajación ante eventos que pueden ser aversivos. Y este tipo de estrategias toman la forma principalmente de técnicas como la relajación muscular de Jacobson. En el caso se aplica en niños a partir de los 12 años en adelante. De los 11 años hacia abajo, la estrategia de relajación muscular probablemente no sea tan efectiva porque a lo mejor no se quedan quietos, no siguen instrucciones, es difícil llevar una secuencia larga y por lo tanto lo que hacemos es sustituir, o la recomendación es sustituir esta estrategia por herramientas más lúdicas, ¿no? Herramientas de movimiento, ejercicio, juegos, y sobre todo es bien importante que una recomendación que se hace del protocolo aplicado a estas estrategias en niños pequeños es que la relajación, los ejercicios de relajación lúdicos, en este caso de juego, se lleven a cabo en un ambiente, por ejemplo, en el consultorio, para que el niño pueda establecer una asociación entre el espacio seguro del consultorio y la relajación, que es donde vamos a intervenir posteriormente en lo que se conoce como desensibilización sistemática, que sería la estrategia por excelencia para tratar este tipo de casos. En niños mayores de 12 años, la estrategia se aplica puntualmente como vienen los protocolos, que es decir, enseñarle la relajación muscular al muchacho o al joven, posteriormente llevarlos a una exposición gradual de los estímulos que son fóbicos, ¿no? O que son problemáticos
para el joven. Sin embargo, se hacen de una manera muy gradual, o sea, lo llevamos de una forma muy, muy gradual, generando una jerarquía de estímulos a los que lo vamos a exponer y lo vamos enfrentando de manera imaginaria primero, mientras la persona está relajada. No, o sea, generamos primero la relajación y después el enfrentamiento. Porque también hay una estrategia acá medio extraña, que yo creo que la conoces, Eden, que se conoce como inundación. Ajá, sí. En teoría funciona. En teoría, la teoría nos dice que si tú expones a un organismo ante un evento aversivo hasta que la sintomatología desaparezca, es altamente probable que la sintomatología no se vuelva a presentar, o se presente en menor grado. Pero el problema es si no lo matas. Sí. Porque lo que no entendemos es que las manifestaciones de la ansiedad suelen ser, las manifestaciones fisiológicas son reales. La palpitación es real, la sudoración es real y todo eso es real. No están exagerando. Entonces, si lo llevamos a un punto límite, lo podemos lastimar. Eso sí, eso sí puede suceder. Un mal manejo puede generar iatrogenia. Okay, no, mira. Los niños pequeños hacemos algo muy similar en relación a la exposición a los estímulos de manera gradual para hacer la desensibilización, pero aquí lo que sustituye a la relajación muscular vendría siendo que previamente tenemos esta preparación lúdica en donde el niño se relaja en este espacio, es un ambiente seguro que le evoca este estado de relajación y entonces podemos trabajar con él de manera gradual. Entonces, por excelencia, en estos casos de ansiedad, hablaríamos de que la relajación y la desensibilización son los protocolos por excelencia, son protocolos que tienen 50 años de existencia, 50 años de revisión teórica, 50 años de que nos han probado que funcionan una y otra vez, y que recientemente, bueno, de repente los estamos abandonando, algunos se están abandonando en la práctica. No es crítica, pero sí es crítica. Se están abandonando en pos de terapias de tercera generación, que sabemos que son buenas, sin embargo, no siempre son el protocolo adecuado. O sea, sí son excelentes, por supuesto, pero no siempre son el protocolo adecuado. Entonces, diríamos que si algo no está roto, ¿para qué lo arreglas? Seguimos trabajando en desensibilización sistemática. Por supuesto que se puede combinar perfectamente con las nuevas terapias conductuales que también han probado efectividad, pero es importante que no se abandone. Ese es el protocolo por excelencia, es el protocolo que funciona y tiene mucha evidencia empírica de su funcionamiento y su aplicabilidad. Entonces, te digo, exceptuando por el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene su propio protocolo, perdón, que se llama prevención de la respuesta. Y es muy similar, pero tiene su propio ahí protocolo de aplicación. Wow, wow. Pues mira, la verdad es que ahorita escucharte y digo, no cabe duda que pues hay muchísima investigación, ¿no? Hay hasta protocolos de su aplicación y eso es esa es la diferencia cuando se forma uno, por ejemplo, en terapia de la conducta, desde las bases del análisis de la conducta, entonces podemos tener la certeza de qué hacer, qué no hacer, cómo entrevistar, cómo no entrevistar, cómo observar el comportamiento. Hay procedimientos que, como los mencionas, tienen investigación y que pareciera ser que de repente entonces ya no funcionan porque surgen algo que son las terapias contextuales, cuando en realidad siguen teniendo evidencia. Siguen siendo tratamientos de elección. De hecho, si revisáramos la división 12 del APA para fobias, problemas de ansiedad, ahí sale terapia de exposición. Y bueno, ¿no? Aquí hay todo un bagaje que acabas de comentar. Y que, bueno, todo esto parte lo vamos a estar viendo justamente en el máster de terapias conductuales, en ese sentido, ¿no? Lo que justamente, de hecho, aprovecho, el máster inicia con un cuatrimestre sobre principios del análisis de la conducta para posteriormente irnos a terapia de la conducta con adultos, análisis conductual aplicado, terapia conductual con adolescentes. Entonces, ya cuando haya estas bases, entonces hay un semestre opcional que es las terapias contextuales, pero ya bajo esta formación, bajo esta solidez teórica, ¿no? Pues bueno, la verdad, muchísimas gracias, Edwin. Aquí hay
dice, muy interesante, gracias. Hay una pregunta, dice, en el ejemplo del papá que llega alcoholizado, ¿cómo manejar esta situación? ¿No? Una pregunta aquí nos pregunta Wendy Concha. Ya. ¿Cómo manejarlo de manera general? Es complicada la respuesta, ¿no? Porque sabemos que nuestra práctica conductual es ideográfica, todo el tiempo depende del análisis funcional que hagamos, sería la intervención. De manera general, lo que podríamos decir, a reserva de que tengas un comentario diferente, Ben, es básicamente que tendríamos que hacer un análisis funcional del ambiente, cómo se está desenvolviendo, qué tanto le afecta, qué participación tiene realmente el papá en esto. Si es un detonante, evidentemente el papá, lo que tenemos que hacer es solicitarle de la manera más atenta, ya sea que reciba un entrenamiento para por lo menos minimizar el efecto que tiene en el niño, o solicitarle que él mismo se someta a un tratamiento de elección para este tipo de conducta, porque de otra manera, solamente sería como estar como tapando el sol con un dedo, ¿no? Decimos, no hay realmente un cambio real. Podemos encontrar soluciones temporales, ¿no? Como por ejemplo, asegurarnos de que el niño no esté presente, asegurarnos. Sin embargo, sabemos que el alcoholismo o este tipo de situaciones conllevan un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, sería difícil definir exactamente lo que puntualmente podríamos hacer, el manejo que tendríamos que hacer. En principio, un análisis funcional de qué tanto le está afectando, cómo participa este evento en el problema del niño es lo primero que tenemos que hacer. También qué otras variables están participando, como por ejemplo la mamá, qué respuesta tiene ante esto. Con base a eso hacer recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, que no pudiera estar sucediendo que llega alcoholizado y entonces se pone a discutir con la mamá enfrente del niño, ¿no? Entonces, un entrenamiento parental siempre viene bien. Lo primero que recomendamos es que antes de intervenir de manera puntual con el niño, incluso antes de la desensibilización sistemática, antes de iniciar todo este procedimiento, lo primero que hacemos es un entrenamiento en crianza, un entrenamiento en habilidades sí, básicamente que sepan reforzar, que sepan extinguir la conducta. Con eso, que nos aseguremos de que sepan hacer eso, en ocasiones inclusive ya no es necesario la intervención. Si ese niño es muy pequeño, ya hay ocasiones en las que ya no es necesaria la intervención en otro tipo de protocolos. Sí, maravilloso. Incluso, como lo comentas, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar, voy a decir, con niños, pero en realidad nunca trabajo con el niño, ¿no? Muchas veces haciendo la intervención en el ambiente con papá, mamá, con los docentes, por ejemplo, en temas de fobia escolar, y bueno, ¿no? Entonces, comentas algo muy importante, dando respuesta a esa pregunta, tenemos que partir del análisis funcional y ver si existe una relación funcional con el motivo de consulta. Si hay una relación funcional, bueno, ya entonces hacemos una intervención en antecedente y como comentas, puede ser entrenar a papá, llegar a ciertos acuerdos hasta cierto punto, que en algún punto pueden funcionar, pero también pueden llegar que no funcionen. Entonces, hay que recomendar pues a papá que entre en un tratamiento psicológico, o bueno, lo que se requiera. Como bien puede ser esta situación, de repente pueden ser otros eventos, ¿no? Entonces, es partiendo de cuáles son estos eventos, ¿no? A veces pueden ser temas económicos, a veces pueden ser hasta ciertas situaciones, hasta la ubicación de la casa, dónde se encuentra la casa, la zona, ¿no? Muchos factores que no podríamos encasillar todos los casos en un solo. Partamos siempre del análisis funcional. Y bueno, ya para finalizar, algo para finalizar, Edwin, que quieras comentar. No, pues invitarlos a que participen en el máster. La verdad es que es un proyecto muy valioso, con una estructura bastante interesante, muy bien estructurado. Como lo mencionaste, está muy bien cuidado. La verdad es que invitarlos creo que sería lo último que lo último que resta, ¿no? Invitarlos a que se inscriban, a que participen, porque la verdad es que sí está bastante bien cuidado. Es un proyecto bastante novedoso en ese sentido, por la forma que tiene, por las facilidades también que tiene y por el contenido que tiene. Entonces, los voy a esperar en mi módulo.
Estaré encantado de recibirlos en mi módulo, donde vamos a explorar más a profundidad esto que hablamos. No nada más vamos a hablar de ello, sino también vamos a hablar del cómo es la aplicación, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer análisis funcionales de cada uno de los diferentes problemas de la ansiedad. Y entonces, por supuesto, las intervenciones recomendadas las vamos a abordar puntualmente. Entonces, ni hablar, yo los espero en la clase. Bueno, Edwin va a estar con nosotros impartiendo el módulo de intervención conductual en problemas de ansiedad en la infancia, TICs y neuresis y encopresis. Bueno, entonces su máster, estaba ayer contabilizando cuántos docentes en total son cerca de 41 docentes, cada uno de ellos con una formación especializada y en función de su formación, de su formación, bueno, fue que se asignaron los docentes. Hay becas del 50, 30 y 40% de descuento. De todas maneras, si tienen alguna dificultad, nuevamente, reitero, acérquense. Siempre lo digo, muchos caminos llegan a Roma, muchas cosas se pueden hacer. La cuestión aquí es que no exista ningún obstáculo, ¿no? Entonces, gracias Edwin, y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias, Eden. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Estamos en contacto.